Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu, donde abordamos diferentes temas relacionados con el cristianismo y damos respuestas a la luz de la teología reformada. Bienvenido también a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? En el programa de hoy vamos a continuar analizando al personaje central de la fe cristiana, Jesús de Nazaret. Hemos estado comentando en programas anteriores acerca de la historicidad de Jesús, de cómo sus enseñanzas quedaron fielmente plasmadas en los escritos del Nuevo Testamento, pero el día de hoy vamos a abordar uno de los temas cruciales, si no es que el más importante del cristianismo. ¿Realmente resucitó Jesús? Tenemos que decirlo, la resurrección es el punto crucial del cristianismo. Sin la resurrección, Jesús, el gran maestro de Galilea, quedaría simplemente en solo eso, un maestro más entre muchos maestros. El apóstol Pablo estaba perfectamente consciente de la importancia de la resurrección de Jesús para la fe cristiana. Por eso, cuando él escribe a los cristianos que estaban en la iglesia de la ciudad de Corinto, tiene que decirles, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe y somos dignos de lástima. Pero tenemos que preguntarnos nuevamente, bueno, Pablo dice esto, pero ¿en verdad resucitó? Y es que hay muchas personas que rechazan rotundamente la resurrección de Jesús, porque dicen no cumple con las leyes de la ciencia. Lo interesante es que estas mismas personas hasta el día de hoy no han podido dar ninguna respuesta convincente a la pregunta, entonces, ¿dónde quedó el cuerpo de Jesús? Por eso te invito a que me acompañes y vamos a analizar lo que seguramente es el hecho más extraordinario de la historia. Primero, vamos a estudiar algunas cosas esenciales para poder abordar la resurrección de Jesús. Primero, tenemos que preguntarnos, ¿qué hacía Poncio Pilato en Jerusalén? La residencia de Poncio Pilato, prefecto o procurador romano en la provincia de Judea, estaba en la ciudad de Cesarea, una ciudad-puerto considerada una de las maravillas arquitectónicas construida por Herodes el Grande. Entonces, si su residencia estaba en Cesarea, ¿qué hace Poncio Pilato en Jerusalén? Bien, Poncio Pilato está en Jerusalén porque tiene que imponer el orden público durante la fiesta judía de la Pascua. Y para esto él se apoya en la fuerza de una cohorte, 480 soldados romanos estacionados en la fortaleza Antonia. Y es que, de acuerdo con el Antiguo Testamento, todo judío debía ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año, durante las 3 fiestas más importantes: la Pascua, la fiesta de las semanas, que también nosotros conocemos como Pentecostés, y la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Se estima que en la fiesta de la Pascua llegaban peregrinos de todos los rincones conocidos del imperio, y aproximadamente se calculan 1 millón de peregrinos en Jerusalén. Por eso había que mantener el orden público. Recuerda
que en el programa anterior mencionamos que también Poncio Pilato había tenido que sofocar una rebelión precisamente en Jerusalén a causa de la construcción del acueducto, por lo que cualquier cosa que perturbara el orden público o que pudiera ser percibido por los judíos como un atropello, un mancillar la fiesta judía de la Pascua, podía desencadenar serios disturbios. Entonces Pilato estaba ahí para sofocar cualquier rebelión. Hablemos ahora de la muerte que sufrió Jesús de Nazaret. El Evangelio nos dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Esto nos lo cuenta el evangelista Lucas en su capítulo 23. Jesús sufrió la crucifixión, que era la forma de muerte más terrible que aplicaban los romanos. Si bien no fue un invento romano, ellos, los romanos, lo aplicaban con mucha frecuencia. Esta muerte era extremadamente dolorosa, porque el condenado no moría de sus heridas. De hecho, recuerda, de acuerdo con los relatos bíblicos y con la iconografía que podemos ver en muchas partes, solamente se aplicaban heridas en las muñecas y en los tobillos. De tal manera que la causa de la muerte era la asfixia. La posición de brazos extendidos que tenían que soportar el peso del cuerpo dificultaba la respiración, de tal manera que poco a poco la persona moría sofocada, asfixiada. Y hay relatos que nos dicen que algunos condenados estuvieron incluso días colgados de la cruz antes de morir. También el Evangelio nos dice que uno de los soldados se acercó a Jesús y con una lanza le atravesó el costado. Este soldado, el verdugo romano, le apuntó directamente al corazón. Porque si tú quieres asegurarte que una persona esté muerta, no le vas a dar una puñalada, un pinchazo en el dedo gordo del pie, en el talón o en alguna otra parte. Si eres un experto verdugo, vas a apuntar a la parte más importante, que es el corazón. De tal manera que este soldado, como un buen verdugo, atraviesa el corazón de Jesús con su lanza. Tenemos que entender que la crucifixión fue solo el punto culminante de una serie de pasos por los cuales atravesó Jesús para finalmente morir. El primero de ellos tiene que ver con los golpes que recibió durante los interrogatorios y la flagelación que recibió por órdenes de Pilato. De acuerdo con la ley judía, solamente se podían dar 40 latigazos a la persona. Pero, por si había algún error al contar, usualmente se contaban 39. También tenemos que recordar que el instrumento utilizado, conocido como flagrum, el flagrum romano, era un látigo corto, que tenía tiras que podían ser cadenas metálicas o tiras de cuero, y cada una de estas tiras contenía trozos de hueso o de metal, los cuales, cuando impactaban la espalda del castigado, se enterraban, y en el movimiento, cuando se jalaba el látigo para iniciar el movimiento de un siguiente latigazo, en ese momento estos huesecillos y estas piezas de metal rasgaban la carne del condenado. De tal manera que 39 latigazos con un flagrum romano era verdaderamente casi la muerte. Y esto lo puedes apreciar en la película La Pasión de Cristo del año 2004 que dirige Mel Gibson. Segundo punto por el cual
pasó Jesús? Una técnica de muerte de eficacia probada. Dijimos, la crucifixión era un método lento pero eficaz para matar. Y finalmente, el verdugo romano no era ningún principiante, mucho menos un amateur. Era un asesino profesional que desempeñaba muy bien su oficio. Y créeme, si algo hacían muy bien los verdugos romanos era matar a sus enemigos. Por lo tanto, podemos afirmar que Jesús en verdad murió. Consideremos otro aspecto importante que es la sepultura. Dice el Evangelio que Jesús fue sepultado. Dice, y lo pusieron en un sepulcro que había sido cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. De acuerdo con la tradición judía, el cuerpo de Jesús fue sepultado antes del anochecer ese mismo día. Veamos cómo estaban construidos los sepulcros en esa época. Los sepulcros se cavaban en la piedra. Tenían una entrada relativamente estrecha. Al interior se ampliaba el tamaño de la cámara, se labraban nichos donde se colocaban los cuerpos, y cuando estos cuerpos habían entrado en descomposición y su carne había desaparecido, entonces los huesos secos se recolectaban en una caja de piedra que se conoce como osario. Este sepulcro después se utilizaba para futuros enterramientos y así tenemos tumbas familiares. De hecho, puedes checar que el sepulcro familiar de Caifás contenía no menos de 60 restos de la familia de este que fuera el sacerdote. Este sepulcro se sellaba, se cerraba con una gran piedra labrada en forma de disco. Para que esta piedra no cayera, se construía un muro de contención y se ponían unos topes, piedras que servían para contener y evitar que la piedra cayera. Recuerda, es un disco tallado que se ha dispuesto de manera vertical y se puede rodar para tapar la entrada del sepulcro. Dado que esta piedra se tallaba, tenía un peso de 1.5 toneladas aproximadamente, kilogramos más, kilogramos menos. De tal manera que para poder mover la piedra se necesitaban varios hombres. Y por eso es muy comprensible la preocupación de las mujeres que se dirigían al sepulcro de Jesús para poder terminar de embalsamar su cuerpo. Su preocupación era, ¿quién nos moverá la piedra? Hablemos ahora de la guardia romana. El Evangelio nos dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Tenemos que reconocer que en el templo de Jerusalén había una guardia judía, pero estos guardias no iban armados porque el Imperio Romano no se los permitía. Por ello, cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que en el momento en que Jesús es arrestado, se nos dice que la gente iba con palos y algunos con espadas. Recuerda, sí había una guardia en el templo, pero no portaban armas. De tal manera, ante la necesidad de impedir que Jesús fuera secuestrado, su cuerpo fuera tomado, las autoridades judías van con Poncio Pilato y le piden una guardia romana. Una guardia romana usualmente constaba de 4 soldados debidamente armados, pero
bajo circunstancias especiales, esta guardia incrementaba su número a 8 soldados completamente armados. Aquí tenemos que recordar, Pilato está en Jerusalén para evitar disturbios. Y si queremos evitar que los discípulos de Jesús lleguen y se roben el cuerpo, seguramente esta guardia constaba de estos 8 soldados romanos. Hablemos un poco de los soldados romanos, el legionario romano. A diferencia de muchos pueblos donde los soldados se reclutaban según las necesidades de la guerra, este método que se conoce como la leva, en el caso de Roma no era así. El soldado romano era un soldado profesional, muy disciplinado, altamente entrenado y muy bien armado. Mira en qué consistía su armamento. Su casco, que también se llamaba galea, tenía una armadura metálica llamada lorica segmentata. También tenía una jabalina o una lanza que se llama pilum, que interesantemente el pilum fue la primer arma antiblindaje de la historia. Estaba diseñada para perforar un escudo e incluso traspasar una armadura. También el soldado romano portaba una espada corta que se conoce como gladius, de donde proviene nuestra palabra gladiador. Tenía un escudo que se conoce como scutum, el cual era un escudo de forma rectangular pero curvo para hacer que los golpes de espada resbalaran hacia los costados del escudo, lo cual aumentaba la protección para el soldado. Finalmente tenía un puñal o una daga que se conocía como pugio. Este soldado, perfectamente armado, perfectamente entrenado, constituía la unidad básica de las legiones romanas que, como bien sabemos, fueron la maquinaria bélica más formidable del mundo antiguo. También se nos dice que la sepultura, el sepulcro donde se puso el cuerpo de Jesús, tuvo un sello, fue sellado. Mira lo que nos dice el Evangelio. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué significaba este sello? Esto significaba que esta tumba estaba resguardada por la autoridad imperial, de tal manera que quien rompiera ese sello sería perseguido por el imperio y si era detenido podía enfrentar la pena de muerte. Entonces, el sello en la sepultura era una advertencia para los discípulos de Jesús. Si es que ellos se atrevían a llegar, quitar este sello y llevarse el cuerpo de Jesús, ellos serían perseguidos y seguramente ejecutados. Veamos el relato de la resurrección. ¿Qué nos dice el Evangelio? Y aquí permíteme leer textualmente el Evangelio de Mateo. Dice: al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora tenemos que ver el informe de la guardia. Y aquí yo te pido que pongas mucha atención porque nos va a dar pistas muy importantes. Nuevamente cito textualmente: he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y entonces tenemos que hacer una pregunta. Si eran soldados romanos, ¿por qué fueron a buscar a los sacerdotes judíos y no se reportaron directamente con las autoridades romanas? La respuesta te va a sorprender. Lo hicieron de desesperación. Estaban desesperados porque, de acuerdo con la ley romana, un guardia que dejara escapar a un prisionero o se quedara dormido durante la vigilia debía pagar con su vida. En el segundo caso, quedarse dormido durante la vigilia es muy comprensible porque si se duerme el vigía, expone al resto del ejército de que fuera atacado. Entonces, estos soldados tenían verdadero pánico, verdadero miedo. Ellos sabían que no se habían dormido. Pero si iban con sus autoridades romanas, ¿cómo les iban a explicar que no se durmieron, que estaban vigilando y aún así desapareció el cuerpo de Jesús? ¿Sabes qué? Nadie les iba a creer. Serían ejecutados en el acto. Y aquí es donde entra el papel que juegan las autoridades judías. Porque yo te puedo asegurar que las autoridades judías no le creyeron a los soldados romanos así nada más. Seguramente ellos mandaron personas de su confianza al sepulcro donde estuvo el cuerpo de Jesús para verificar si efectivamente el cuerpo de Jesús ya no estaba. Pero además, algo vieron los sacerdotes judíos en estos soldados romanos que estuvieron dispuestos a ayudarlos. Tenemos que recordar lo que nos dicen los evangelios. Las autoridades judías no querían que el cuerpo de Jesús desapareciera para que sus discípulos no comenzaran a predicar que había resucitado. Pero ahora una cosa es segura: el cuerpo ha desaparecido y ellos, de una manera bastante sorprendente, deciden salvarle la vida a los soldados romanos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ten por seguro que las autoridades judías estaban convencidas del relato que les habían dado los soldados romanos y por eso estaban dispuestas a interceder por ellos ante Poncio Pilato, quien seguramente al encontrar esta falla en los soldados, sin dudarlo, los ejecutaría. Y con esta actitud, las autoridades judías indirectamente están avalando el relato de los soldados de que un ángel descendió, quitó la piedra y Jesús resucitó.
Porque seamos honestos, ¿por qué los soldados serían protegidos si fuesen unos mentirosos? Recuerda que después de todo, estos soldados romanos representan la fuerza de ocupación en Israel. Eran por demás odiados por el pueblo judío. Entonces, ¿cómo es que las autoridades judías de repente deciden proteger a su enemigo? Como dije anteriormente, estaban convencidas que el relato de los soldados era verdad. Y ahora vamos a entrar a una parte muy interesante que tiene que ver con la versión oficial que dieron acerca del cómo desapareció el cuerpo de Jesús. Mira con detenimiento la versión oficial. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Lo interesante es que esta versión oficial nos plantea más dudas que respuestas. Porque, pregunta número 1, si los soldados estaban dormidos, ¿cómo supieron que fueron los discípulos? ¿Acaso estos soldados dormían con los ojos abiertos? También teníamos que preguntarnos, ¿acaso es posible mover esa piedra de 1.5 toneladas sin hacer ruido? Solamente imagina la escena. Está un sepulcro cubierto con una piedra que pesa 1.5 toneladas. Hay un sello que tapa esa piedra y tienes a 8 soldados romanos cómodamente dormidos a la entrada del sepulcro. ¿Cómo pasas entre estos soldados romanos? Desplazas esa piedra sin hacer el menor ruido para que no despertaran. Otra pregunta. Si en verdad sabían que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús, ¿por qué no los persiguieron? Peor aún, ¿por qué no arrestaron a todos los apóstoles y discípulos de Jesús cuando ellos estaban reunidos 49 días después, durante la fiesta de Pentecostés, en Jerusalén? En las mismísimas barbas de las autoridades judías y de la guardia de la fortaleza Antonia. Si estaban convencidos que los discípulos se habían llevado el cuerpo, ahí estaban 120 de ellos para que los hubieran arrestado a todos. Y de esa manera, de golpe, hubieran terminado con esta nueva religión que predicaba a Cristo resucitado. Si las autoridades judías ni las autoridades romanas hicieron algo por arrestar a estos 120 discípulos, es porque seguramente no había delito que perseguir. A menos que podamos comprobar que el delito ya había prescrito, lo cual sería bastante difícil si es que en ese momento de la historia este delito tenía un periodo de prescripción. Es más, habría que investigar en la historia del derecho si en este momento de la historia ya existía la figura jurídica de la prescripción del delito. ¿O acaso de repente Poncio Pilato pasó a ser una persona benevolente, generosa y proclamó una amnistía para estos discípulos? Sea lo que sea, una cosa es segura. El sepulcro de Jesús está vacío. Pero si Jesús no resucitó, entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿quién se llevó el cuerpo de Jesús? Y esta es la respuesta que vamos a buscar
en los próximos programas. Por eso te invito que nos acompañes en nuestras siguientes transmisiones, donde juntos vamos a develar este misterio. Si Jesús no resucitó, ¿quién tiene el cuerpo de Jesús? Y hasta aquí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseo de todo corazón que haya sido de utilidad y de bendición para ti. Y una vez más, permíteme terminar con una oración. Padre, gracias por este momento, gracias por este programa, pero en particular gracias por la vida de las personas que lo han visto. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús, sus vidas sean tocadas por ti, para que ellos puedan tener fe en Jesús, el Jesús resucitado, y puedan comprender que hasta el día de hoy nadie ha podido refutar la resurrección de nuestro Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y te espero en nuestras siguientes transmisiones. Que Dios te bendiga.